Hola, buenos días. Somos María Elena Cuenca Rodríguez, Miren Pérez Eizaguirre y Marta Martínez Rodríguez de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y vamos a presentar esta comunicación sobre la percepción de estudiantes sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para la educación musical. Antes que nada, agradecer al Comité Científico del Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education por la aceptación de esta ponencia. Vamos a comenzar con una pequeña introducción en la que señalamos que la inteligencia artificial está revolucionando la enseñanza y el aprendizaje, especialmente en áreas como música, donde la integración humana y la expresión artística han sido fundamentales, como ya recalcaban autores como Lee en 2024, Qian en 2023 o Wang en 2024. Los sistemas de inteligencia artificial, además, pueden diseñar currículums personalizados atendiendo a la diversidad de cada uno de los estudiantes y también herramientas interactivas que se adaptan a los diferentes estilos de aprendizaje y a los niveles de habilidad de los distintos estudiantes, también favoreciendo el diseño universal de aprendizaje. Por otro lado, también existe un impacto en la enseñanza musical, ya que las plataformas de inteligencia artificial están transformando la educación musical al ofrecer también nuevas formas de enseñanza, nuevos procesos de diseño de nuevos materiales curriculares y también redefiniendo el papel propio de los educadores y potenciando el proceso de aprendizaje, como ya resaltaban Vasco y Guren en 2023. Además, mejora la eficiencia educativa, ya que el uso de la IA optimiza también los resultados de aprendizaje en la enseñanza musical y contribuye al desarrollo de actitudes estéticas y la creatividad musical en los estudiantes, ampliando sus capacidades expresivas y artísticas. Sin embargo, a pesar de que existen numerosos beneficios, también hay preocupaciones sobre la regulación de la inteligencia artificial en la educación, ya que su uso podría vulnerar derechos de los estudiantes si no se establecen normativas claras, como ya señalaba López Martínez en 2025. Por eso es fundamental que los docentes adquieran habilidades específicas para diseñar y utilizar eficazmente estas herramientas de inteligencia artificial en el aula, lo que permitiría aprovechar su potencial en la educación musical, como ya resaltaba López Martínez de 2025. Además, el docente debe ser conocedor de todas las implicaciones éticas y de la privacidad de los datos que tiene que preservar en las aulas. La integración de la IA en la educación musical puede contribuir a mejorar la sostenibilidad y la efectividad de la enseñanza si se implementa de manera adecuada y efectiva. En este sentido, y tras haber realizado un breve estado de la cuestión sobre estos últimos estudios en inteligencia artificial aplicados a la educación musical, en esta investigación proponemos un enfoque innovador en el que nos centramos directamente en el potencial que tiene la IA generativa como herramienta para enriquecer la formación musical de nuestros estudiantes universitarios en la Universidad Autónoma de Madrid. En este estudio exploramos la percepción del estudiantado de los grados de maestro y maestra en educación infantil, maestro o maestra en educación primaria y en el doble grado de maestro en educación infantil y educación primaria de dicha universidad, sobre estas herramientas de inteligencia artificial, así como sobre su frecuencia de uso. Para ello, hemos desarrollado una propuesta didáctica basada en 4 actividades distintas que ocupan unas 7 sesiones de la asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación musical y recursos educativos musicales con TIC de dichos grados. La primera actividad consiste en crear canciones en Suno y estas aplicarlas a los podcasts musicales. En el caso de primaria, los estudiantes crearon un podcast sobre diferentes etapas de la historia de la música, generando letras con ChatGPT. Específicamente entrenaban con un buen prompt a ChatGPT diciendo que generara poemas sobre una etapa específica de la historia de la música y luego cortapegaban esa letra en Suno, en la opción Custom, para generar una música con ese estilo musical específico y que esta música pudiera servir como sintonía de inicio y de final del podcast. Posteriormente, con las herramientas de Audacity y Adobe Podcast combinadas, Adobe Podcast permitía mejorar la calidad del audio que ellos grababan explicando cada una de las pistas de la
de la etapa de la historia de música que hubiese tocado, y posteriormente en Audacity realizaban toda la edición final, inclusive el autodac en el que desciende, digamos, el volumen cada vez que empiezan con una introducción o con una parte hablada. Con esta actividad conseguíamos integrar herramientas de IA en la creación de contenidos musicales y desarrollar habilidades de edición de audio y producción de podcast. En la segunda actividad presentábamos instrumentos musicales de diferentes familias con avatares animados. Los estudiantes crearon presentaciones educativas usando dibujos animados que ellos mismos pintaban y dibujaban previamente y luego posteriormente los animaban con la aplicación Animated Drawings. Esta aplicación servía para extraer posteriormente un GIF que iban a utilizar como avatar dentro de la presentación en PowerPoint. Y además utilizaban Narakit para clonar el texto que ellos iban narrando sobre la explicación de cada uno de sus instrumentos musicales y que el avatar hablase con una voz propia dentro de las diferentes animaciones vocales que tiene Narakit. Con esta actividad conseguíamos fomentar la creatividad mediante la integración de esos avatares animados y también desarrollar competencias digitales usando la IA para animar y presentar cuestiones de teoría musical y de organología. La tercera actividad consistía en realizar un karaoke, una actividad de presentación de diapositivas donde aparecía la letra de una canción para que pudiesen aprender e interpretar adecuadamente esa canción, separando pistas musicales a través de la herramienta Moisés.ai para poder utilizar exclusivamente la parte instrumental y que los estudiantes puedan cantar posteriormente sobre dicha parte instrumental. Esas presentaciones, digamos, la presentación de diapositivas con la letra, la realizaban posteriormente en Canva y gracias a esta actividad posteriormente podían aplicar esa inteligencia artificial para la manipulación de pistas de audio y también adquirir habilidades de presentación multimedia. Posteriormente ellos se grababan cantando la presentación sobre esa parte instrumental de fondo. La última actividad tiene que ver con la edición de vídeo musical con CapCut, en este caso como un videoclip, donde los estudiantes diseñan primeramente una coreografía musical propia y adecuada para las etapas educativas de educación infantil y educación primaria, y posteriormente utilizaban la herramienta AutoCAD dentro de CapCut para automatizar los procesos de edición de vídeo y también de sincronización musical gracias a esa herramienta y poder producir ese videoclip con la música que ellos hubiesen escogido. Desarrollaron con esto la expresión corporal mediante la creación de coreografías y también la aplicación de herramientas digitales para la edición de vídeo. Para llevar a cabo la investigación se empleó un enfoque longitudinal de carácter mixto, combinando instrumentos de recogida de datos cuantitativos y cualitativos. Los participantes fueron 33 estudiantes que respondieron a una serie de preguntas antes y después de la implementación de la propuesta didáctica. La muestra estuvo conformada por estudiantes del grado en Maestro en Educación Infantil y del doble grado de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria. El cuestionario estuvo conformado por preguntas sociodemográficas y por las preguntas ¿cuánto utilizas la inteligencia artificial de opción múltiple? Y si consideras que han sido de utilidad para tu formación como educador musical los recursos de IA aprendidos en esta asignatura. Esta pregunta fue una pregunta abierta. Esta última pregunta solo aparecía en el post-test después de la implementación de la propuesta didáctica. Ambos cuestionarios fueron validados por un grupo de expertos en educación musical de la Universidad Autónoma de Madrid y se cumplimentaron por parte de los estudiantes entre septiembre del 2024 y enero del 2025 respectivamente. La información obtenida fue anonimizada y analizada empleando técnicas de estadística descriptiva aplicadas a las variables estudiadas en el programa SPSS y análisis cualitativo en Taguete. La mayoría de los alumnos utilizan la inteligencia artificial de forma moderada, 1, 2, 3 veces al mes. Es la respuesta más común, seguida de 1 a 3 días por semana. Esto sugiere que si bien la inteligencia artificial se ha integrado en cierta medida, no es una herramienta de uso diario para la mayoría de los alumnos. El 31% la usan con poca frecuencia o no la utilizan en absoluto. Sobre la utilidad, el 94% de los estudiantes consideran que los recursos de inteligencia artificial aprendidos son muy útiles
y aplicables en su futuro como docentes, y destacan la facilidad para crear recursos y la posibilidad de utilizarlos en el aula. Los encuestados señalan que estas herramientas no solo son útiles para la docencia, sino también para el uso personal. En cuanto a la valoración de la formación, muchos alumnos resaltan que han descubierto nuevas herramientas de inteligencia artificial que desconocían antes del curso y que les ha abierto nuevas posibilidades y perspectivas en su práctica docente. Creen que los recursos tecnológicos musicales aprendidos fomentan la creatividad y la innovación en la creación de recursos educativos. También se menciona la utilidad de estas herramientas para realizar actividades lúdicas con el alumnado, simplificando tareas que serían más complicadas de hacer manualmente. Con respecto a las conclusiones, en la presente investigación se pretendía examinar la percepción del estudiantado de los grados de maestro-maestra en educación infantil, maestro-maestra en educación primaria y del doble grado de maestro-maestra de dicha universidad sobre las herramientas de inteligencia artificial generativa, así como su frecuencia de uso. Con respecto a estos dos objetivos, se observa que la mayoría la encuentran muy útil en el ámbito docente y valoran positivamente la formación en herramientas de inteligencia artificial, pero que sin embargo no la utilizan con frecuencia. Por ello, es necesario que los docentes adquieran habilidades específicas para diseñar y utilizar eficazmente las herramientas de inteligencia artificial, y así poder aumentar esta tendencia y explotar el potencial de mejorar la sostenibilidad y efectividad de la enseñanza. Si tenéis alguna pregunta sobre la investigación que hemos presentado, podéis enviárnoslas al correo de contacto tutorialuam@gmail.com. Gracias.